Sabéis que aprobar los presupuestos es la primera y principal obligación de un gobierno, porque sin presupuestos no hay nada que gobernar. Un gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina. Y me dice usted, si no se prorrogan los presupuestos. De los presupuestos generales del Estado. Moncloa mantiene el discurso oficial de que está en ello, aunque también reconoce que es casi imposible aprobarlos porque sus socios no quieren. Pero hoy la maquinaria de apostolado político que trabaja para Pedro Sánchez ha mostrado una de sus creaciones más imaginativas para justificar al presidente. La ha expuesto la ministra portavoz. Que seguimos trabajando, hablando, dialogando, debatiendo con el resto de las fuerzas parlamentarias para aprobar un nuevo presupuesto, sí. Pero que a la vez hay que hacerlo de una manera acordada, con esa realidad parlamentaria que tenemos. Porque si no, podemos hacer perder el tiempo al Congreso de los Diputados y, por tanto, a los ciudadanos. Perder el tiempo, dice el Gobierno, que no quiere molestar al Parlamento con debates inútiles como el de los presupuestos generales del Estado, que resulta ser la ley más importante del año. No quiere molestar al Parlamento porque no se pueden aprobar. Eso que se ahorran los diputados, que no tendrán que trabajar en balde. La excusa es ingeniosa, pero no es la única. Otra excusa la ha aportado el ministro de la Presidencia. Como saben, incluso los socios del Gobierno critican estos días que Moncloa no presente su presupuesto, su proyecto de presupuestos como dicta la Constitución. Pero el Gobierno hace su propia lectura. Lo que sucede es que en ausencia de unos presupuestos generales aprobados para el ejercicio en curso se prorrogan los anteriores y la Constitución lo regula con total normalidad. Dice Bolaños que los presupuestos se prorrogan si no se aprueban unos nuevos presupuestos. Y así es. Pero para que unos presupuestos no se aprueben, el Gobierno tiene que presentar el proyecto al Parlamento, el Parlamento tiene que debatirlo y enmendarlo y finalmente votarlo. Y solo después de todo ese proceso, si el Parlamento no aprueba los presupuestos, entonces sí se prorrogan los anteriores. Y según el artículo 134 de la Constitución, el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los presupuestos generales del Estado. Como ven, dice deberá. No dice que podrá hacerlo si le va bien, dice que deberá. Y ese verbo implica obligación. Y solo si no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, los presupuestos se considerarán automáticamente prorrogados. Dice si no se aprobara, no si el Gobierno decide no presentarlos al Parlamento. El Gobierno todavía podría hacerlo, podría presentarlos y así cumplir la Constitución. En caso contrario, será el segundo año consecutivo que incumple la ley. Dicho eso, van a convocar elecciones, como dijo el presidente del Gobierno, si no hay presupuestos. Ustedes aseguraron que un gobierno sin presupuestos es como un coche sin gasolina. Van a convocar elecciones porque ha hablado usted de la mentira, ha hablado antes del respeto. Van a respetar su palabra, al menos convocando elecciones, ya que una vez más van a prorrogar los presupuestos. ¿Alguien quiere hacer esa pregunta en la sala como periodista? Sí. Buenos días. Yo le quería preguntar por presupuestos generales del Estado. No me lo esperaba. Porque el objetivo es que todas y todos los periodistas podáis ejercer vuestra labor como sabéis hacerlo, con profesionalidad, con independencia, con rigor y con la verdad como bandera. Se dijo que iba a sudar la camiseta, pero el jueves, desde Bruselas, hizo un regate y pidió la prórroga. El presidente no quiere presentar sus cuentas porque sabe que perdería en los penaltis y prefiere ir de prórroga en prórroga hasta 2027, convirtiéndose en el gobierno con más prórrogas de la historia. Ya son 3 frentes los que hay abiertos dentro del Consejo de Ministros: los presupuestos, el incremento de gasto en defensa y la tributación del salario mínimo, que va a acabar en los tribunales. El artículo 134.3 de la Constitución dice: los presupuestos deberán presentarse ante el Congreso 3 meses antes de la expiración de los del año anterior. Teniendo en cuenta que los presupuestos se confeccionaron en 2022, estas cuentas ya no sirven. España ha cambiado, el mundo ha cambiado. Hoy mismo Bruselas nos pide a los ciudadanos europeos que guardemos suministros para 72 horas ante un posible conflicto bélico.
El 17 de febrero de 2018, Sánchez dijo: un gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina. Al mes siguiente insistió: o presupuestos o elecciones. España no puede seguir paralizada. Y en 2019, tras el no de Esquerra Republicana a sus cuentas, convocó elecciones y dijo: llámenme clásico, pero sin presupuestos no se puede gobernar. ¿De dónde saldrá el dinero para defensa sin los presupuestos? Los ministros han protagonizado una campaña apagando las luces de sus despachos, un simbólico ejercicio de apagar bombillas en un ejecutivo que se queda sin ideas. En la campaña no aparecía Sánchez, porque él será siempre el último en salir y apagar las luces.